¿Qué tal nuestros amados hermanos, amigos de Radio Bendiciones de lo Alto? Es un gran placer para nosotros servirle a través de esta radio de bendición. Amén. Le damos gracias a Dios por su amor, le damos gracias a Dios por su misericordia, le damos gracias a Dios por su bondad, que el Señor siempre está con nosotros. Amén. Así como nos lo prometió, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amados hermanos. Así dice la palabra del Señor y nosotros lo creemos. Amén. Nosotros sabemos que es palabra cierta, que es palabra verdadera, que es palabra infalible, que no falla. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios que no cambia, amados hermanos, es inmutable. Él no hay sombra de variación en Él. Lo que está escrito, eso será, eso se hará. Amén. Lo que ya está escrito, hermanos, es lo que Dios ha tipificado en esta palabra preciosa que es la Biblia. Amén. La cual tenemos que entenderla espiritualmente, porque si no la podemos entender espiritualmente, pues vamos a tener la interpretación en un sentido literal de ella, y pues eso no nos ayudará a crecer nosotros interiormente. Amén. Que lo que necesitamos es alcanzar una estatura, la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud, Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra. Amén. Y vamos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 6 y verso 38. Vamos a estar hablando en esta mañana preciosa, en este día de Dios. Vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, que muchas veces se ha malinterpretado este tema, pero es un tema que lo tenemos que tratar porque es una bendición para todos nosotros. Amén. Entonces Lucas 6:38 dice la Escritura, hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Fíjese qué precioso en la Escritura, ¿verdad? La Escritura nos dice: dad y se os dará. O sea que es una ley, ¿verdad? Pero aquí hay dos cosas. Hay dos cosas, hermano. La primera cosa es que tenemos que dar para que se nos dé. ¿Me entiende? Para recibir tenemos que dar. Eso es lo que quiere decir aquí. Para que podamos recibir tenemos que aprender a dar. Pero tenemos que dar como recibimos. ¿Y cómo damos? ¿Me entiende? ¿Cómo es como debemos dar? Dice la Biblia: medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Entonces, fíjese, de acuerdo a como usted dé, es como a usted le van a dar. De acuerdo a como usted mida las circunstancias, de acuerdo a como usted piense, de acuerdo a como sea su criterio, ¿me entiende? La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que tenemos que entender que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser como Dios es, reflejar lo que Dios es, reflejar el carácter de Dios en nosotros, amados hermanos. Esto es algo importantísimo lo que le estoy diciendo en este día, en esta hora preciosa, porque si nosotros no entendemos la Escritura, vamos a estar anhelando cosas maravillosas, ¿me entiende? De Dios. Vamos a estar anhelando las bendiciones, vamos a estar anhelando la prosperidad, vamos a estar anhelando las promesas de Dios descritas en su palabra, pero la herencia, amados hermanos, las promesas de las cuales habla la Biblia para nosotros, es muy importante entender cómo podemos recibirlas. Amén. Si no entendemos eso, pues vamos a tener un falso concepto
amén, de la palabra de Dios. Miren, Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Mm? Por eso dice ahí en el 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, ¿qué es lo que esto nos quiere decir? Lo que esto nos quiere decir es que nosotros no recibimos lo que estamos pidiendo porque no damos lo que nos están pidiendo. Amén. No damos como nos están pidiendo. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Esto quiere decir que el Señor dice, dad, y se os dará medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo. Entonces, nosotros queremos recibir medida buena, queremos recibir medida apretada, remecida, rebosante. ¿Me entiende? Pero ¿por qué no la recibimos? No la recibimos porque Dios es malo. No, Dios no es malo. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Por lo tanto, tenemos que entender entonces que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. ¿Entiende? El problema está en nosotros. ¿Por qué el problema está en nosotros? Vamos a entender por qué nosotros no alcanzamos a dar medida buena, apretada, remecida, rebosante. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dejado de medir. O sea, no hemos dejado de aplicar el criterio, aplicar el razonamiento humano ante las circunstancias. Cuando una persona tiene alguna necesidad y acude a usted, lo primero que usted hace es que usted aplica el criterio. No cubre la necesidad, sino que aplica el criterio suyo, aplica su pensamiento. Eso lo que nos hace a nosotros es bloquear la bendición, bloqueamos la bendición. ¿Por qué bloqueamos la bendición? Porque medimos con una vara humana, ¿me entiende? Entonces esa medida humana que nosotros tenemos nos limita porque los pensamientos humanos son limitados, nuestros pensamientos son limitados, nuestro entendimiento es limitado. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar, ¿me entiende? Más de lo que se nos está pidiendo, que la necesidad sea cubierta, que la necesidad sea cubierta. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Quiere decir que la mayoría de las veces nosotros damos, pero damos lo que nos sobra. Damos lo que nos sobra. Y damos lo que nos sobra no solamente en el sentido material, en el sentido económico, sino que damos lo que nos sobra en nuestro tiempo. Damos lo que nos sobra en nuestro espacio, damos lo que nos sobra en todas las cosas. Le damos un tiempo de mala calidad a las personas, ¿me entienden? Le damos lo que sobra de tiempo, se lo damos a Dios. No tendemos nosotros a dar las cosas con eficiencia, a ser eficientes, efectivos, eficaces, a tener calidad en nuestra vida. ¿Y por qué no tenemos calidad en nuestra vida? Porque simple y sencillamente no hemos aprendido a dar. Hemos aprendido a recibir, pero no hemos aprendido a dar. Y la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Amén. Todos cuando vamos a Dios queremos recibir. De alguna u otra manera, cuando tú te acercas a Dios quieres recibir, y eso es bueno. Eso es bueno, eso no es malo, ¿me entiendes? Es bueno que cuando tú te acerques a Dios, pues lo vas a buscar. Amén. Pero cuando recibes de Dios, entonces cierras la mano con tu hermano, cierras la mano para tu prójimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay algo en tu corazón que detiene las bendiciones. Y ese algo en tu corazón que detiene las bendiciones, amén, se llama ego. Ese algo que detiene las bendiciones se llama ego, se llama envidia, se llama soberbia. ¿Qué tal? Eso es algo tremendo, ¿verdad?
Entonces, Dios te prueba y Dios te da para ver si de la misma manera que como Él te da, tú puedes dar. Pero cuando te viene la prueba, entonces no pasas la prueba. Entonces, ¿cómo te presentas a Dios? ¿Como obrero aprobado o como obrero reprobado? ¿Mm? El obrero aprobado es el que usa bien la palabra de verdad. Amén. No es una doctrina, son las acciones, es nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde esté nuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Entonces, el problema es el ego. El ego nos separa. ¿Mm? El ego es recibir placer para sí mismos. El ego, amados hermanos, te hace individualista, te separa, siempre te está separando. Porque el ego va a buscar tu propio bien, no va a buscar el bien de los demás. Por eso precisamente Jesús nos dio una ley, nuestro Señor Jesús nos dio una ley, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nos dio esa ley que parece tan sencilla pero que nadie la cumplimos? Nos dio esa ley, ¿por qué? Para probar nuestro corazón, para saber si realmente podemos amar como Él ama. ¿Me entiende? Y cuando logras pasar esa prueba, entonces te estarás asemejando cada día más y más a Dios. ¿Me entiende? Dios, amados hermanos, no es historia, no son métodos, no son doctrinas, no son concilios religiosos. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted no ha aprendido a dar? Medida buena, remecida, rebosante, apretada. ¿Por qué usted no ha hecho eso? Porque usted está trabajando en el yo humano. El yo humano no se conjuga con las demás personas, pero el yo divino, el yo soy divino, sí se conjuga con las demás personas. Amén. El yo soy es un verbo, yo soy, el verbo ser, que se vino a conjugar con nosotros. Él es Jesucristo, el verbo que se hizo carne y vino a conjugarse con todos nosotros. Por eso es yo soy, para que tú seas. Amén. Yo soy para que Él sea. Yo soy para que ellos sean. Yo soy para que ustedes sean. Yo soy para que nosotros seamos. Fíjese, el yo soy divino se conjuga con todas las demás personas, tanto del singular como del plural. Amén. Tanto del singular como del plural se conjuga el yo soy. Pero el yo soy humano no se quiere conjugar con nadie. El yo soy humano, el yo soy humano, ese yo soy solamente se centra en sí mismo. ¿Me entiende? Le aseguro que usted muchas de las veces dice, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Quién se va a beneficiar de esto? O cuando alguien tiene una necesidad, usted lo primero que le dice, no, trabaja. Porque el que no trabaja, no coma. Dice la escritura, y somos buenos para aplicar la escritura. ¿Me entiende? Pero más allá de aplicar la escritura, lo que te está moviendo a hablar la escritura no es tu espíritu, sino es tu ego. ¿Me entiendes? Entonces pensamos muchas veces que le estamos sirviendo a Dios, pero no le estamos sirviendo a Dios. Nos estamos inclinando ante el ego que está dentro de nosotros. Y nos convertimos en idólatras. ¿En idólatras de qué? De nuestro ego. Porque lo más importante para ti eres tú. Primero eres tú, después eres tú y luego eres tú. Entonces, no has aprendido. ¿Por qué no has aprendido a dar medida buena, apretada, remecida, rebosante? ¿Por qué? Porque aún no aprendes las cualidades de Dios, aún no practicas la piedad. Por eso la Biblia dice, practica, ejercítate en la piedad, porque la piedad para todo aprovecha.
¿De qué sirve que tú te sepas toda la Biblia? ¿De qué sirve que sepas exégesis, que sepas teología? ¿De qué sirve que sepas gramática bíblica? ¿De qué sirve que sepas homilética? ¿De qué sirve que te hayas graduado en el mejor instituto bíblico, en la mejor universidad bíblica, si dentro de tu corazón no eres capaz de compartir, si dentro de tu corazón no eres capaz de compartir con tu hermano, si dentro de tu corazón no eres capaz de abrir la mano y ayudar a tu hermano? Amén. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. ¿De qué sirve que hables lenguas? ¿De qué sirve que profetices? ¿De qué sirve que tengas toda la ciencia? ¿De qué sirve que tenga toda la fe? De eso no sirve de nada si no tienes amor. Pablo nos mostró el camino más excelente. Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, mas yo les muestro un camino más excelente, el camino del amor. Ese es el camino más excelente. Cuando tú amas, el que ama da sin condición, y el que ama da medida buena, apretada, remecida, rebosante. Dice la Biblia, darán en vuestro regazo. Así es que es importante entender de qué manera nosotros estamos interpretando las Escrituras. De qué manera nosotros estamos interpretando las Escrituras, hermanos. Y el que ama, hermano, no puede amar si ese amor no viene de un corazón humilde, manso. Porque solamente el humilde es el que llega a amar como Dios quiere que amemos. Amén. Entonces, qué importante es aprender, hermano. Aprender que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué importante es entender que el problema de nosotros está en el alma. Que el problema de nosotros está en el alma, porque en el alma se encuentran las emociones. En el alma, amados hermanos, se encuentran las tormentas, las tempestades, los vientos huracanados con los cuales navegamos todos los días de nuestra vida. Y si tú no has aprendido a tener el dominio propio sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, entonces tu vida siempre va a estar dentro de esos vientos huracanados, dentro de esas tempestades. Por eso es importante dejar entrar a Jesús en nuestro corazón, para que Jesús calme todos los vientos, todas las tempestades que están en el alma, para que Jesús comience a caminar sobre las aguas tempestuosas, huracanadas del alma. Y una vez que el alma está tranquila, una vez que aprendes a tener el dominio propio sobre tus emociones, entonces podrás entender, podrás visualizar correctamente quién es Dios, lo que es Dios. Podrás entender y acercarte a esa luz admirable. Como Moisés tuvo que quitarse las sandalias de sus pies para acercarse a aquel fuego, aquella luz, aquella llama que ardía y no se consumía. Quitarse las sandalias quiere decir quitarse todos los criterios humanos, quitarse los pensamientos humanos, quitarse el razonamiento humano para que te puedas acercar a esa luz. ¿Por qué causa la luz arde? ¿Por qué causa esa llama arde y no se consume? Cuando tú quieres entender las causas, cuando quieres entender el motivo, cuando quieres entender los propósitos, cuando quieres entender el porqué de las cosas, lo primero que tienes que hacer es quitarte las sandalias, quitarte todo pensamiento humano, para que la luz de Dios pueda traerte la interpretación, la revelación de su palabra. Qué hermoso es entender la palabra de Dios. Qué hermoso es entender que el principio fundamental de la palabra de Dios es el amor. Entender, amados hermanos, que si nosotros aprendemos a ayudar a otros a alcanzar sus sueños,
¿Me entiende? A esta vida vinimos, hermano, no a alcanzar nuestros propios sueños, sino a ayudar a otros a que alcancen sus sueños. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es que no nos importa los sueños de los demás, no nos importan las metas que tengan los demás, no nos importan los anhelos de los demás, ni los objetivos, ni sus metas. No nos importa lo que vaya a hacer con su vida, lo que vaya a pasar con su vida. ¿Y por qué no nos importa? Porque estamos centrados en nosotros mismos, porque estamos ocupados en nosotros mismos. ¿Me entiende? Porque estamos centrados en el yo interno, en el yo humano. Y el yo humano está dentro de esa caparazón y no quiere ver más allá. Eso es algo fuerte, eso es algo tremendo, que tenemos que entenderlo. Entonces nosotros debemos de ser la causa para que otros sean felices. Los otros deben de ser el efecto, nosotros debemos de ser la causa. Nosotros somos el efecto, Dios es la causa. Amén. Nosotros somos efecto de esa causa, de Dios. Nosotros somos su creación. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser como Dios es. Ahora tenemos que dejar de ser el efecto y ahora tenemos que comenzar a ser la causa para que otros sean felices, para que otros reciban misericordia, para que otros reciban piedad, para que otros reciban afecto fraternal, para que otros reciban contentamiento, para que otros reciban alegría. Amén. Y no solamente con cosas materiales puedes hacer eso. Puedes hacerlo dando tu tiempo. Puedes hacerlo dando tu espacio. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano está centrado en su yo interno, en su yo humano? Pues el ser humano está centrado, ¿me entiende? Está afanado, cargado. Y no le alcanza el tiempo. ¿Mm? Y quiere más espacio. Y quiere más materia. Por eso siempre está en un estado de necesidad. Siempre necesita algo. Siempre necesita un espacio. ¿Mm? Y el tiempo nunca le alcanza. Qué tremendas cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia, amados hermanos, la Biblia se nos ha dado en historias, pero las historias son solamente un vestido para conocer la luz de Dios. La Biblia no vino a darnos principios morales, principios moralistas. Y lo que más hemos visto, amados hermanos, que se ha levantado con una mala interpretación de las Escrituras, son gente moralista, gente religiosa. Gente moralista que lo único que se está fijando es en el vestir, en el comer. ¿Mm? Gente moralista, amados hermanos, que se está fijando solamente si la mujer lleva el pelo largo, el pelo corto, si se pintó o no se pintó, si usa aretes o no usa aretes. Gente moralista, amados hermanos, que cuando viene la prueba de ayudar al prójimo, cierran su corazón. Porque lo único que recibieron fue enseñanzas religiosas. ¿Me entiende? Y le tengo que decir esto porque es la verdad. La religiosidad lo que causa es una separación, no causa una unión, no causa una unificación. ¿Por qué los pentecostales no pueden hablar con los evangélicos? ¿Me entiende? ¿Por qué los evangélicos no pueden hablar con los testigos de Jehová? ¿Por qué los testigos de Jehová no pueden hablar con los mormones? ¿Por qué los mormones no pueden hablar con los católicos? ¿Me entiende? Y hay una separación tan tremenda, amados hermanos. Hay una repulsión que se ha creado diabólica entre nosotros, simple y sencillamente porque no hemos aprendido a dar medida buena, apretada, remecida, rebosante, porque no hemos abierto nuestro corazón, porque creemos que nosotros tenemos la verdad.
Y ese decir yo tengo la verdad, ese es tu ego el que está diciendo eso. Porque la verdad se prueba. ¿Me entiendes? La justicia se prueba. El justo tiene que ser probado antes de ser declarado justo. Por eso Job fue probado. Porque le llamaban el justo Job. ¿Mm? Le llamaban el justo Job, varón bueno, justo, delante de la presencia de Dios. Pues delante de la presencia de Dios tenemos que ser probados. Probados tenemos que ser. Tiene que venir el fuego de la prueba. Y la obra de cada uno. O se quemará, se convertirá en cenizas, no prevalecerá, o prevalecerá, porque esa obra estaba fundamentada en el amor. Necesitamos entender que la palabra de Dios no nos transmite principios moralistas, sino que nos transmite luz, nos transmite vida. Nosotros somos luz, tenemos que ser luz para otros, tenemos que ser luz para los demás. Cada vez que usted habla la palabra tiene que venir transformación, tiene que venir una manifestación, una realización, amados hermanos. Pero si usted habla la palabra y no sucede nada de eso, entonces quiere decir que algo está pasando. Algo está pasando. Entonces tenemos que aprender a entender que para recibir como Dios quiere que recibamos, tenemos que ahora dejar de ser el efecto y comenzar a ser la causa. Comience a ser la causa para que sus hijos sean más felices. Deje de estarles reprochando tantas cosas. Perdónelos. Únase a ellos. Humíllese. Humíllese. La Biblia dice, amados hermanos, en el libro de las Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se imagina? ¿Se imagina la humillación? ¿Cuánto beneficio nos trae a nuestras vidas ser humildes, ser mansos? Pero si a veces no queremos ni siquiera saludar a un hermano. ¿Por qué? Porque tenemos ego dentro de nosotros. El ego nos separa. El ego no une, el ego separa. El ego causa una repulsión. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender que la única manera de recibir es ser como Dios dice que debemos ser. ¿Me entiende? El buen cristiano primero tiene que ser para poder estar y poder permanecer. Pero nadie puede estar y permanecer si no ha entendido lo que es el ser. Por eso la Biblia dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser. Yo soy compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Amén. Yo soy compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando el yo soy es, entonces es cuando se asemeja a Dios. El espíritu que Dios puso en nosotros comienza a entender, amén, la parte espiritual. Comienza a entender que todo lo que está hecho, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y comienza a ir a Dios a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo lleva hasta las profundidades del Señor, hasta las profundidades de Dios. Y a veces, amados hermanos, creemos que le estamos sirviendo a Dios. Creemos que somos la causa, pero en realidad seguimos siendo el efecto. En realidad lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para recibir. ¿Me entiende?
en realidad lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para recibir. No lo estamos haciendo porque amemos. El que ama, ama y da, y no espera recibir. Da porque es su naturaleza dar, porque dar se convirtió en parte de su naturaleza. Pero si tú das tu diezmo esperando recibir, pues entonces ya no lo estás dando por amor. Si tú das esperando recibir, ya no estás haciendo las cosas por amor. Por eso no recibes. Pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites y vuestros deseos, vuestras pasiones, las cuales navegan en vuestro ser. Entonces tenemos que entender nosotros, hermano, que el querer alcanzar tus propios sueños, lo único que está pasando es que te estás separando de tus sueños. Mejor ayuda a otros a que alcancen sus sueños. Y de esa manera, Dios mandará a muchos a que te ayuden a alcanzar los tuyos. Porque ese es el principio, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Entonces, es importantísimo entender de qué manera le estamos sirviendo a Dios. Porque a lo mejor creemos que le estamos sirviendo, pero nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Estamos no adorando a Dios, sino estamos adorándonos a nosotros mismos. Porque a lo mejor el ministro de alabanza se está adorando a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente piensa en grabar discos, en engrandecerse. Pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay en ese objetivo? Lo único que está pensando es en alcanzar sus sueños. No está pensando en alcanzar los sueños de los demás. No está pensando en el que la alabanza transforme las almas, transforme los corazones. Está pensando en cuántos discos va a vender. Está pensando en cuántos libros va a vender. Está pensando en cuántos hermanos va a haber cuando predique para saber cuánta ofrenda va a recibir. Está pensando en que la congregación tiene que crecer. Pero el objetivo final no es que crezca la congregación, sino que es que el ministro tenga más recursos, tenga más economía. Y en realidad el objetivo primordial, las almas, el prójimo, no se está siguiendo. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón, porque hay ego en el corazón. La Biblia dice, amados hermanos, algo muy claro, que el amor de muchos se enfriará por la maldad. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando que te digan que eres el mejor pastor? ¿Que eres el mejor evangelista? ¿Que eres el mejor escritor? ¿Que eres el mejor cantante? Eso es ego, hermano, eso es vanidad. Estás buscando glorificarte a ti mismo, glorifica a Dios, glorifica al Señor. ¿Por qué en estos momentos, por qué no sacas todos tus bienes y ayudas a otros a que cumplan sus sueños? Bueno, simple y sencillamente te vas a entristecer. Te va a pasar lo que al joven rico, cuando Jesús le dijo, ok, si quieres verdaderamente ir al reino de Dios, sígueme, ve y da a los pobres todo lo que tienes y sígueme. Y dice la Biblia que se entristeció, amados hermanos. ¿Qué pasaría si en estos momentos Dios te dice, ve y regálale tu carro a aquella persona que no tiene un carro para ir al trabajo?
¿Se lo regalarías? Lo primero que diría sería, Señor, ¿y yo con qué me voy a quedar? ¿Qué pasaría si en estos momentos Dios te dice, ve y regálale una casa a este que no tiene casa? Y tú tienes 2 casas, tú tienes 3 casas, tú tienes 3 departamentos. Y ves a tu hermano navegando, tal vez durmiendo en las calles. Ves a tu hermano y cierras la mano de tu hermano. Ves a tu hermano enfrente de tu iglesia durmiendo debajo de un arbolito. ¿Y no tienes misericordia? Porque primero aplicas el razonamiento. Primero aplicas tu criterio humano. ¿Me entiendes? Entonces pregúntate, ¿estaré siendo verdaderamente un hijo de Dios? ¿Soy semejante a Dios? Te tengo que decir algo que te va a entristecer mucho. Te tengo que decir que te estás sirviendo a ti mismo, no le estás sirviendo a Dios. El Señor vino a servir, amados hermanos. No vino a que le sirvieran, vino a servir. El que no nace para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve, amados hermanos, para vivir. Qué tremendo ese pensamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de qué manera podemos recibir medida buena, apretada, remecida, rebosante. ¿De qué manera podemos recibir? Amén. La pregunta es, ¿de qué manera puedo recibir? Y la respuesta es, con la medida con la que medís, te volverán a medir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dando? Tú puedes suplir la necesidad y lo único que das son migajas. Lo único que das es lo último. ¿Me entiende? Entonces tenemos que entender el principio. Tenemos que entender, amados hermanos, la revelación en la palabra de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por eso la palabra, amados hermanos, en Hebreos 4:12 es tan importante entenderlo. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de 2 filos. Atraviesa hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y le hemos hablado en otras ocasiones de la intención del corazón. O sea, Dios sabe la intención con la que das. Y Dios sabe cómo das. Dios conoce la intención con la que das y Dios sabe cómo das. ¿Me entiendes? Aparte de que no das lo que Él te está pidiendo que des, la intención con la que das no es una intención pura. Por lo tanto, lo que das, lo das humanamente, lo das terrenalmente y en la tierra se queda. No llega al cielo. Amén. No llega al cielo. Y dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden del Padre de las luces, proceden de Dios. Y dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es que en este día yo le quiero decir algo bien importante. La Biblia dice que somos luz, que somos luz. Comience a ser luz. Deje de ser tinieblas, creyendo que es luz. Vaya al interior de su corazón
analice su corazón, escudriñelo, escudriñelo. El hijo mire a sus padres. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo vas a honrar? Con el fruto de tu trabajo. ¿Y qué es lo que le tienes que dar a tus padres? Medida buena, apretada, remecida, rebosante. Porque si no, un día tú tendrás hijos. Y con la medida que mediste a tu padre, te medirán a ti. Con la medida que mediste a tu madre, te medirán a ti. Porque es la Biblia, es la palabra. Y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Los decretos de Dios no pueden ser revocados. Son irrevocables. Así es que imagínense nada más. Medida buena, apretada, remecida, rebosante. Y a veces pensamos, ¿por qué aquel tiene más? ¿Me entiende? Podrá a veces estamos anhelando tener lo que los demás tienen, pero no nos damos cuenta que hay algo en nuestro corazón. Algo hay en nuestro corazón que tenemos que eliminar. Algo que bloquea las bendiciones. Algo que bloquea el fluir, amén, de las promesas a nuestra vida. En este día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ora a Dios, que la palabra te confronte, que la palabra te enfrente a ti mismo. Amén. Y que de aquí en adelante le sirvas a Dios y ya no te sirvas a ti mismo. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo procedan de lo alto hacia tu vida y hacia tu familia. Bendiciones de lo alto para todos. Amén y amén.